Después de que se restauró el sistema republicano en México, llegó el momento de realizar elecciones presidenciales en 1871. El licenciado Sebastián Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz fueron los candidatos a la presidencia de la República como opositores a Benito Juárez, quien tuvo muchas críticas por desear prolongarse tanto tiempo en el poder. Muchos de sus antiguos amigos o colaboradores habían vuelto sus críticos y deseaban que se retirara, ya que había sido presidente desde el 21 de enero de 1858, es decir, desde hacía 13 años. Juárez resultó reelecto y Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz denunciaron un fraude electoral. Dado que ninguno de los candidatos contendientes obtuvo la mayoría absoluta de votos, la elección quedó en manos de la Cámara de Diputados, misma que declaró presidente electo a Benito Juárez el 12 de octubre de ese año. Lerdo se incorporó al gobierno como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Porfirio Díaz, que se había separado del ejército, se trasladó a la hacienda de la Noria en el estado de Oaxaca, donde se fabricaban cañones. Al poco tiempo, Porfirio Díaz pronunció el Plan de la Noria, donde desconocía a Juárez y llamaba a levantarse en su contra. La reelección era una de las principales acusaciones contra Juárez y también de ser un dictador. El 1 de octubre de 1871 se manifestaron muchos militares y pretendieron tomar en la ciudadela una posición militar. En su desfile por las calles hacia la ciudadela gritaban vivas a Porfirio Díaz y mueras a la reelección. Juárez enfrentó a la rebelión enviando al general Sóstenes Rocha a hacer frente a los rebeldes. Otros militares se apostarían en los puntos altos cercanos a Palacio Nacional. A las 18 horas inició la batalla y los militares del gobierno doblegaron a los rebeldes. Algunos generales y tropas huyeron hacia el Ajusco. Existieron otros altercados militares durante ese año que fueron controlados, pero que reflejaban la inestabilidad política y el apoyo armado a Porfirio Díaz. Meses después, el 17 de julio de 1872 por la tarde, Juárez decidió no dar su acostumbrado paseo en carruaje. Esa noche leyó un libro que describía la entrada del emperador Trajano a Roma y el inicio de su gobierno de 20 años. Juárez dejó un pequeño papel con el texto. Cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad y la paz. Al día siguiente a las 9 tuvo que llamar su médico Ignacio Alvarado. También llegaron a verlo los médicos mexicanos más prestigiados de aquel entonces, Gabino Barreda y Rafael Lucio, pero nada pudieron hacer. Juárez murió a las 11:35 de la noche del 18 de julio de 1872. La causa de su muerte fue angina de pecho. Juárez duró en el cargo de presidente 14 años. Hubo un mes de solemnidades en todo el país por su honor. Lerdo, que ocupaba el cargo de presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia en forma interina. Con la muerte de Juárez se decretó un alto al fuego por parte de los combatientes por el luto en toda la nación, deponiendo las armas los rebeldes, pues su lucha no tenía ya motivo ni fundamento, y tan pronto como supieron que el poder había sido depositado, acorde a la ley, en manos del presidente de la Corte, y que éste había expedido una ley de amnistía, se acogieron a ella. La ley de amnistía, publicada en el Diario Oficial el 28 de julio de 1872, se concedió con limitaciones que desagradaron a los porfiristas, pues los comparaba a traidores, no regresándoles ni sus empleos, ni sus pensiones, ni sus honores. El 13 de septiembre Díaz publicó un manifiesto mediante el cual pedía al gobierno que modificara la ley para que no se quitaran los rangos y honores a los pronunciados. El gobierno rechazó la propuesta y Díaz salió de Tepic y se dirigió a la capital, donde se sometió al gobierno y se retiró a la vida privada. En octubre fueron convocadas las elecciones para presidente de la República. Se presentaron como candidatos Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada, quien ganó la elección. Por otra parte, José María Iglesias ganó la contienda a Vicente Riva Palacio y obtuvo el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de diciembre de 1872, Lerdo de Tejada asumió la presidencia de forma oficial para el periodo 1872 a 1876. El 23 de septiembre de 1873 elevó a rango constitucional las leyes de reforma y por esa razón expulsó a los jesuitas y a las Hermanas de la Caridad. Reintegró la Cámara de Senadores para hacer un contrapeso a la Cámara de Diputados. Inauguró el ferrocarril de México a Veracruz gracias a inversionistas de Inglaterra y fomentó la industria con el concurso de capital extranjero, principalmente francés y del Reino Unido, tratando de evitar el estadounidense.
Aunque Sebastián Lerdo de Tejada se había opuesto a la reelección de Benito Juárez a inicios de 1876, anunció su intención de competir por la reelección suya e inició una campaña de propaganda para buscarla, lo que produjo disgusto en todo el país, pero a pesar de todo intentó hacer modificaciones legales para permitir su reelección. El plan de Tuxtepec fue elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, que fue anunciado el 10 de enero de 1876 en San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Fue rubricado el 15 de enero por una fracción de militares liderados por el coronel Hermenegildo Sarmiento y por los porfiristas Vicente Riva Palacio, Irineo Paz y Protasio Tagle. El 7 de febrero el general Donato Guerra secundó el plan en Lagos, Jalisco, al igual que Pedro Galván, y días después se pronunciaron los generales Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Hermenegildo Carrillo en Puebla. En Yucatán el coronel Teodosio Canto, en Tehuantepec el coronel Benigno Cartas, también en Jalapa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Nuevo León. El gobierno intentó reprimir la rebelión, enviando al general Ignacio Latorre con una columna sobre Oaxaca, que fue rechazado en la batalla del Jazmín el 18 de febrero. Porfirio Díaz se apoderó de Matamoros el 2 de abril, dejando en esa plaza al general González. Se fue a Nuevo León y después reformó su plan de Tuxtepec en Palo Blanco, Tamaulipas, y luego sostuvo la batalla de Icamole, donde fue derrotado, y de ahí se dirigió a Veracruz, entró al puerto y después llegó a Oaxaca. Mientras Díaz organizaba sus fuerzas, el gobierno declaraba en estado de sitio a muchos estados de la República, enviando al general Mariano Escobedo a Tamaulipas y Nuevo León, al general José Ceballos Cepeda a Jalisco y reforzando al general Ignacio Latorre en Puebla y Veracruz. Las elecciones presidenciales continuaron su curso, pues Lerdo, a instigación de sus partidarios, había aceptado la reelección, inclusive luego de que el plan de Tuxtepec pedía la no reelección como primera exigencia. Las elecciones de 1876 se llevaron a cabo en 2 jornadas, las elecciones primarias el 25 de junio y las secundarias el 10 de julio. Durante las elecciones, Lerdo de Tejada fue apoyado por el Poder Legislativo, el cual declaró válido el resultado a su favor y por lo tanto ganador de los comicios. Sin embargo, el Poder Judicial, encabezado por José María Iglesias, declaró que las elecciones habían sido un fraude. Iglesias era el sustituto legal de Lerdo porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y vicepresidente de la República. Iglesias dirigió un oficio el 27 de septiembre a la Suprema Corte expresando que consideraba interrumpido el orden constitucional, adhiriéndose al documento varios magistrados. Pocos días después, Alas, Ramírez y Guzmán, los que lo apoyaron, fueron enviados a prisión por orden de Lerdo. Por tal motivo, Iglesias salió ocultamente de la capital para Guanajuato, donde fue reconocido como presidente de la República por el general Florencio Antillón, quien era gobernador del estado, así como por el general Trinidad García de la Cadena y otros militares. Los gobernadores de los estados de Guanajuato, Querétaro, Colima, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa y Sonora apoyaron a Iglesias. Entonces, Iglesias expidió un manifiesto en Salamanca y organizó su gabinete presidencial, nombrando ministros al general Felipe Berriozábal, de Guerra, a Emilio Velasco en Hacienda, a Francisco Gómez Palacios en Relaciones, a Joaquín Alcalde en Fomento y a Guillermo Prieto y luego a Alfonso Lancaster de Justicia. Así, Iglesias, siguiendo la vía de la legalidad, anunció que asumía el cargo de presidente interino constitucional de la República Mexicana. La población de Tecoac se ubica en el municipio de Guamantla, en el estado de Tlaxcala. El 16 de noviembre de 1876 se libró la batalla en la que comandaba al rebelde Ejército Regenerador de la República Mexicana, el general Porfirio Díaz, mientras que el ejército gobiernista era comandado por el general Ignacio Latorre. Pensando que estos refuerzos serían suficientes contra la tropa porfirista, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada envió a 600 hombres de la guarnición permanente de la Ciudad de México a incorporarse a las fuerzas del general Alatorre con el fin de derrotar a los rebeldes. Cuando las tropas del general Porfirio Díaz estaban a punto de sucumbir ante las fuerzas del gobierno, llegó el general Manuel González casi simultáneamente con la fuerza de la Sierra Norte del estado de Puebla y del estado de Tlaxcala, al mando de los generales Juan N. Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla, y las de Tlaxcala al mando del general Luis León. En ese momento se reorganizaron las fuerzas rebeldes, logrando derrotar a las fuerzas del gobierno en una victoria total. Manuel González recibió una herida de bala en el brazo derecho que ocasionó que le fuera amputado. Porfirio Díaz le dijo a su compadre que gracias a él habían ganado y por eso sería su ministro de guerra.
Al conocerse en la capital la noticia de la derrota, el pánico se apoderó del gobierno y el 20 de noviembre Lerdo se vio en la necesidad de renunciar, entregando el poder a Protasio Tagle. Salió de México dirigiéndose a Michoacán, acompañado de sus ministros Mariano Escobedo, Romero Rubio, Vaz y Mejía, quedando la ciudad a cargo del jefe de la guarnición, general Francisco Loaesa, partidario porfirista. Díaz entró en la capital el 24 de noviembre de 1876 y el 26 llegaron las fuerzas de su ejército. Díaz había logrado tomar la Ciudad de México, en donde se declaró presidente de facto ante su victoria contra Lerdo. Sin embargo, la situación presidencial no resultaba solucionada, ya que desde un inicio Iglesias siempre había manifestado su oposición al movimiento armado que sostenía Díaz, al grado de rechazar tajantemente su propuesta de secundar el plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco con una contundente respuesta. O era él el representante de la legalidad o no quería hacer nada. Esto llevó a una nueva guerra interna del país entre la facción legalista o constitucionalista dirigida por José María Iglesias y la facción militar encabezada por el general Porfirio Díaz. A la par de los combates, José María Iglesias y Porfirio Díaz acordaron reunirse para mediados de diciembre en la hacienda de La Capilla, Querétaro, para negociar una salida pacífica al conflicto armado. No obstante, una de las condiciones que se le quería seguir imponiendo al presidente jurídico fue que todo arreglo debería de tener como base la aceptación del plan de Tuxtepec. Por esta condición fracasaron las negociaciones, pues todo lo que se separaba de la Constitución de 1857 sería rechazado por Iglesias. El rompimiento de las negociaciones dejó como última vía de acción las armas, por lo cual se mantuvo la campaña militar hasta enero de 1877. La guerra llegó a su fin con la traición de las fuerzas militares del puerto de Mazatlán, las cuales terminaron por entregar la plaza a Porfirio Díaz, dejando sin posibilidad alguna Iglesias de reorganizar sus fuerzas, quien, contra su voluntad, tuvo que partir al exilio para salvaguardar su integridad. Juan N. Méndez convocó a elecciones que fueron fácilmente ganadas por Díaz, y en abril de 77 fue declarado presidente constitucional electo y el 5 de mayo tomó posesión de la presidencia de la República hasta el 30 de noviembre de 1880. Su compadre Manuel González ocupó la presidencia del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. Las elecciones federales de México de aquel año se llevaron a cabo en 2 jornadas, las primarias en junio y las elecciones secundarias en julio. Manuel González se había comprometido con su compadre Porfirio Díaz que al término de su periodo le cedería el poder. Contraviniendo su lucha por la no reelección, Díaz fue el único candidato y ganó con el 98.2% de los votos. Entre los principales objetivos políticos del primer mandato de Díaz se encontraba el de elevar a rango constitucional el principio de la no reelección inmediata, que le sirvió de bandera en la Revolución de Tuxtepec. A principios de enero de 1878 comenzaron los trámites de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, dirigidas por el asesor político de Díaz, Justo Benítez. El 19 de junio de 1879, la no reelección se integró a la Constitución Federal, pero quedaba abierta la reelección luego de transcurrir un periodo presidencial. Para 1884, Díaz regresó al poder y declaró a la prensa: "Hoy vuelvo a ser presidente y no podré volver a serlo". Sin embargo, a fines de 1887, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que permitía la reelección inmediata e indefinida. Aunque en principio varias legislaturas estatales se negaron a aprobar el precepto, en mayo de 1888 fue incluida en la Constitución. Así, Porfirio Díaz la religió en 1892, 96, 1900, 1904 y 1910. Su eterno contrincante en las elecciones fue Nicolás Zúñiga y Miranda, un abogado que saltó a la fama en el 87 cuando aseguró haber inventado una máquina que podía predecir terremotos y curiosamente acertó sobre un sismo que tuvo la capital aquel año. Después predijo que el 10 de agosto del mismo año la Ciudad de México sería destruida totalmente por las erupciones del Cerro del Peñón y del Popocatépetl, lo que hizo que varios habitantes abandonaran la ciudad. Esta predicción obviamente fue falsa y después del bochorno, Zúñiga se declaró el candidato de la gente para las elecciones presidenciales de 1892. Zúñiga aseguró haber sido el vencedor de las elecciones y denunció un fraude. Fue arrestado y condenado a 25 días de confinamiento solitario. Sin embargo, tras salir de prisión, Zúñiga se declaró a sí mismo presidente legítimo y llamó a Díaz un usurpador. En 1896, 1900, 1904 y 1910,
Zúñiga participó una y otra vez en las elecciones presidenciales, recibiendo siempre unos cuantos votos. Cada vez denunció fraude y se declaró presidente legítimo. En 1910, después de que Francisco y Madero se levantara en armas contra Porfirio Díaz, Zúñiga se ofreció como mediador. Después del derrocamiento y el asesinato de Madero por Victoriano Huerta, se sumó al descontento porque Huerta anuló las elecciones para el Congreso y él planeaba ser un candidato en esa elección. Zúñiga continuó participando en las elecciones. En 1917 contra Venustiano Carranza y en 1920 contra Álvaro Obregón. Aunque nunca consiguió más que unos cuantos votos, seguía siendo una figura popular y recordaba el hecho de que en México todavía no se había convertido en una democracia completa aún después de la Revolución. Participó en su última elección en 1924, pues en el curso de la campaña recibió amenazas de muerte por parte de los partidarios del candidato oficial Plutarco Elías Calles. Nicolás Zúñiga y Miranda murió en la pobreza un año más tarde. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.